Pues bueno, seguimos con el tema de Santiago y seguimos con Santiago 1 del 5 al 8. Y Santiago nos instruye sobre la importancia de buscar la sabiduría de Dios, especialmente en momentos de aflicción y prueba. Nos recuerda que Dios da sabiduría generosamente y sin reproche a quienes le piden con fe. Este pasaje puede ayudarnos a comprender que en medio de las luchas podemos recurrir a Dios en busca de la dirección y fortaleza. Al aprender a confiar en su sabiduría, podemos enfrentar las adversidades con un carácter fortalecido y una paz que trasciende el entendimiento. Porque la gente no comprende por qué tienes tu paz en los momentos de tribulación. En momentos difíciles la gente no lo entiende y por eso trasciende todo entendimiento la paz del Señor. Y nos enseña que la sabiduría divina es un recurso esencial para enfrentar las pruebas de la vida. A pedir en fe, sin dudar, los creyentes pueden sobreponerse a las dificultades y crecer en su carácter cristiano. Porque si nos acordamos, Santiago en el estudio pasado nos habló de ser fuertes en las pruebas, que las pruebas traen un beneficio espiritual a nuestras vidas. Y Cristo es la encarnación de la sabiduría divina y lo puedes ver tú en 1 Corintios 1:24. Que nos muestra que incluso en su aflicción de él, buscó la dirección y la fortaleza del Padre. Cristo fue al Padre. Cristo buscó fuerzas en él, en el Espíritu Santo. Lo que establece un modelo para nosotros, para ti y para mí, al enfrentar nuestras pruebas. El modelo perfecto es Cristo Jesús. La sabiduría de Dios es una ancla, nuestra ancla en tiempos de tormenta. Y al buscarla con fe, esa es la clave, con fe, encontramos fortaleza para transformar nuestras aflicciones en oportunidades de crecimiento espiritual. ¡Qué locura! ¿Cómo una prueba, una aflicción me va a hacer más fuerte? Es contra las creencias del mundo. ¿Cómo voy a crecer yo espiritualmente? Si en las pruebas usualmente el mundo corre de Dios, no a Dios, corren de Dios. Y es una locura para los que no conocen a Dios. Porque mucha gente dice, ¿cómo voy a crecer yo? Y hay un propósito en esta escritura hoy. El propósito es alentar a los creyentes a buscar la sabiduría de Dios, confiar en su guía y permanecer firmes en fe. Ese es el propósito de hoy. Que tu fe sea fortalecida y animarte a buscar a Dios en todos los momentos de nuestra vida. Pero aún en los momentos más difíciles. Y vamos a leer la palabra de Dios. Preparen su Biblia en Santiago 1 del 5 al 8. Y la palabra de Dios nos dice: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsado por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Y hay 3 puntos que voy a tocar hoy en día en estos versos. El punto número 1 es la necesidad de la sabiduría divina, que es en el verso 5. En el verso 6, pedir con fe. Y del verso 7 al 8, hablaremos del hombre inestable que no recibe nada del Señor. Estos son los 3 puntos importantes en esta mañana en la palabra de Dios. Y vamos a empezar con el primer punto, que es la necesidad de la sabiduría divina. Y comenzamos una vez más con Santiago 1:5, y la palabra dice: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría,
que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago comienza destacando la importancia de tener sabiduría. Con eso empieza. Si a ustedes les falta sabiduría, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, con eso empieza Santiago. Para entender, tenemos que definir qué tipo de sabiduría está hablando Santiago, porque si no, no entendemos el contexto. No vamos a entender lo que está hablando. Ahora, ¿será que nos está hablando de sabiduría para pasar un examen en la escuela? ¿Será que me está pidiendo, que yo estoy pidiendo, o está hablando de sabiduría para hacer una inversión en el banco? ¿Será que me está hablando sabiduría de comenzar un negocio nuevo? ¿Será esa la sabiduría que Santiago dice, si te falta sabiduría, pídesela a Dios? ¿Será? Y aunque no es malo pedir sabiduría cuando voy a hacer un examen, o cuando voy a hacer una compra, o cuando tengo que tomar una decisión, no es malo, no es antibíblico. Quiero que lo entiendan. Pero en el contexto, esto no es la sabiduría que Santiago está hablando. Es otro tipo de sabiduría. Y vamos a ver, porque la palabra sabiduría en griego es sofía, que deriva del adjetivo sophos y por tanto denota siempre una cualidad más que una actividad. Se está hablando de una cualidad y no de una actividad. Quiero que entiendan. Habla de ser prudente, de tener discernimiento cómo debemos actuar en este mundo. De eso está hablando Santiago. Y Santiago está hablando de la importancia de nuestro carácter, de nuestra actitud en este mundo al enfrentar diversas pruebas. Esa es la sabiduría que está hablando. Que tú pidas sabiduría cuando estás enfrentando pruebas, aflicciones. De eso nos habla. Y aquí está haciendo referencia en cómo actuar bajo las pruebas en tu vida y en mi vida cuando todo está mal. En momentos difíciles, en momentos que no encuentras la salida, el momento más oscuro de tu vida, esa es la sabiduría que Santiago habla. Santiago en los versos 2-4 habla de las aflicciones, habla de las pruebas. Y en los versos él nos dijo cómo deberíamos actuar, que lo vimos la semana pasada. Él nos dice que deberíamos pasar las aflicciones con gozo, con regocijo. Eso es lo que nos dijo la semana pasada. Y en los versos 3-5 hay una clara conexión en saber cómo soportar las aflicciones y a la misma vez vivir sabiamente, porque ahorita ya nos está diciendo Santiago cómo debemos vivir, cómo debe ser el carácter del creyente ante las aflicciones. Y cuando nos enfrentamos en diversas pruebas, muchas veces viene toda clase de emociones y sentimientos a nosotros. No creo que yo soy el único. Vienen pensamientos, a veces cuestionamos si realmente Dios está con nosotros porque nos sentimos distantes. Sentimos a Dios que está lejos de nosotros. Creemos que Dios ya nos abandonó y que estamos solos peleando la batalla sin Dios porque estamos enfrentando una aflicción. Estamos en una tormenta, estamos en un momento difícil, por lo cual nuestro corazón cree que el Padre abandonó a su Hijo. Y tenemos que entender que Dios tiene propósitos divinos a través de la prueba. A través de cada aflicción hay propósitos divinos. Y si no entiendes o no lo ves de esta manera, vas a responder o vas a actuar incorrectamente en momentos de aflicciones, porque no entiendes el propósito divino a través de. Y la historia de Salomón es un ejemplo poderoso de cómo pedir sabiduría en momentos difíciles. Es un ejemplo para seguir. Cuando Dios le ofreció cualquier cosa que quisiera, Salomón no pidió riquezas ni larga vida,
sino pidió ¿qué? Entendimiento para gobernar a su pueblo. Dios le dice, pídeme lo que tú quieras. Pero Salomón sabía que la sabiduría era más importante que el dinero, que riquezas, aunque la misma salud, él sabía. Y en nuestros momentos de aflicción, si buscamos la sabiduría de Dios, si tú y yo la buscamos, podemos encontrar claridad en medio de la confusión, en soluciones donde antes había solo desesperanza. Dios te da esperanza. Solo Dios. Entonces, iglesia, pregúntate, ¿estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Salomón? ¿O simplemente nos la pasamos pidiendo riqueza, pidiendo más para viajes, más para ahorro al banco, más para comprar una casa, más trabajo? ¿O le pedimos a Dios, Señor, dame sabiduría, así como Salomón, porque es más importante la sabiduría que cualquier otra cosa? ¿Estás dispuesto, iglesia, a hacer eso? Mira la vida de Job. En la vida de Job encontramos un ejemplo de un hombre que perdió todo, absolutamente todo. Perdió su hijo, sus hijos, sus casas, sus riquezas, sus ganados, todo perdió Job. Quedó en bancarrota, totalmente. E incluso su salud, la carne cayéndose de los huesos, totalmente. Pero nunca perdió su deseo de buscar a Dios. Nunca. Tú puedes leer el libro de Job y nunca ves, aunque su esposa le dice que maldijera a Dios, no lo hace. Nunca lo hace. A pesar de la aflicción, Job clamaba a Dios. ¿Por qué? Para comprensión. Él quería comprender la situación. Él no estaba enojado con Dios, reclamándole a Dios. Él quería sabiduría. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Pero nunca dejó de amarle. Nunca dejó de buscarlo. Era persistente y constante en la búsqueda de sabiduría, del conocimiento para entender cuál era el propósito de la aflicción en el momento de la vida de Job. Igualmente, cuando enfrentamos pruebas, debemos acercarnos a Dios así como Job, pidiéndole sabiduría, porque Él es fiel para darnos en los momentos más oscuros la sabiduría. Imagina un faro en la tormenta, en medio del mar, una tormenta que no puede ver nada el capitán. Imagínate un faro. El faro no puede evitar que las olas golpeen, pero puede guiar a los barcos a un lugar seguro. Así es nuestra búsqueda de la sabiduría de Dios. No elimina las aflicciones, pero nos ofrece dirección y paz en medio de ellas. En nuestros momentos más oscuros debemos buscar a Dios, quien nos ilumina al camino seguro, igual que el faro en la tormenta al capitán. De tal manera Dios nos guía como ese faro en las tormentas a un lugar seguro. Podemos reducir que la sabiduría no nos ayuda a evitar las aflicciones, lo sabemos. No te va a ayudar a evitarlas. Pero sí nos ayuda a saber cómo vivir, cómo actuar en medio de ellas. ¿Sí escuchamos, iglesia? La sabiduría de Dios no va a evitar las aflicciones, los momentos difíciles, pero va a ayudarte a ser guiado en esos momentos de tormenta, a un lugar de paz, a un lugar de seguridad. Es lo que su palabra dice. Santiago no nos da opciones de dónde adquirir la sabiduría. No la deja a nuestro propio criterio, no lo deja en nuestras manos, a nuestro propio parecer. ¿Por qué? Hay una razón por qué. Porque en aflicciones muchas veces vamos a buscar al compadre para consejos. Otros buscan a su mejor amigo, a su mejor amiga para que los guíe, para que les ayude. Otros se deprimen, se ahogan en los problemas.
O nos vamos a las redes sociales y empezamos a buscar el mejor consejo para los problemas. Empezamos a ver estos influencers que no saben nada de nada, pero tú sigues su consejo. Oh, hazle de esta manera, hazle así, hazle acá. Y yo creo que muchos de nosotros hemos visto esos consejos que esta gente en Facebook o en YouTube te dan, que desafortunadamente estos consejos se centran en el hombre y no en Dios. Esos influencers, esos youtuberos no saben nada de Dios, nada de su palabra. Todas sus fuerzas, toda su inteligencia, toda su sabiduría está en el hombre. Te desvían esos consejos de Dios. Y por eso Santiago no nos dejó una opción que vayas a buscar en donde tú quieras. Eso no es lo que él hace. Santiago nos dice: busca a Dios si te falta sabiduría. Dios es la fuente de la verdadera sabiduría, y es lo que tenemos que aprender hoy. Él es la fuente, una fuente inagotable. Y Santiago usa un verbo imperativo, presente activo, que te dice que le pida a Dios. Cuando Santiago usa esta palabra, que le pida a Dios, literalmente significa pídele sin cesar, una continua búsqueda. O sea que todos los días, cada momento de tu vida, que le pidas, que le pidas, que le pidas, que le busques, que le busques, que le busques, no una vez, sin cesar. Continuamente busca sabiduría en Él. ¿Por qué? Porque Dios es sabiduría. Mira lo que nos dice Proverbios 2:6. Dice: porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde más quieres tú inteligencia, familia? ¿De dónde más quieres tú la sabiduría? ¿De Facebook? ¿De YouTube? De Dios, su palabra. De ahí es donde viene. Y solamente Dios nos puede capacitar para evaluar objetivamente nuestras pruebas y nuestras aflicciones. Solamente Él, solamente su palabra nos ayuda a ver con los lentes de Dios, con una perspectiva bíblica y no una perspectiva humana, o una perspectiva youtubera, o una perspectiva facebookera, si es una palabra. Es una perspectiva bíblica, con los lentes de Dios. En momentos de las pruebas, nuestra falta de sabiduría nos hace ver las pruebas como montañas grandes que serán imposibles de cruzar. Y si vemos las cosas bajo nuestra perspectiva, vamos a ser conducidos a decisiones incorrectas. Vamos a actuar basándonos en nuestras emociones y no en la sabiduría de Dios. Tus emociones son traicioneras, mis emociones son traicioneras. Me van a llevar al lugar donde no debo ir. Como un barco sin farol en la tormenta. Voy a ir a todos lugares excepto a donde debo ir. Ahora pregúntate, iglesia, ¿por qué es importante buscar la sabiduría de Dios durante momentos difíciles según estos pasajes? Medítalo, piénsalo. Porque la vida cristiana, la fe, es totalmente dependencia de Dios. No es confiar en tu intelecto o en experiencias pasadas. De esto no se trata. No es confiar en el amigo más sabio que tengas para darte consejos. Pedirle sabiduría a Dios es demostrarle a Dios que dependemos de Él. Es un atributo cristiano, es carácter cristiano, es corazón cristiano demostrar dependencia de Dios. Y Santiago nos dice: pídele a Dios. Él nos da abundantemente y sin reproche, dice. Son palabras de Santiago. Las acciones de Dios se caracterizan por un dar que resalta dos atributos divinos de generosidad y gracia.
Son dos atributos divinos que salen aquí. Número uno, la palabra abundante en el griego, en este contexto, significa simplemente relativo a dar buena gana y generosamente. Es lo que está diciendo. Es decir, que Dios da sencillamente, Dios da francamente, da libremente, sin reservas. Él no se reserva. Tú y yo nos reservamos. Aún hasta en la ofrenda nos reservamos. Dios no, Él nos da con manos abiertas. Y mucho más la sabiduría. Él nos da sin reserva, libremente. Y cuando dice, te da abundantemente y sin reproche, habla de que Dios no te va a reprender, no te va a insultar, no te va a hablar mal. No debe existir un temor en pedirle a Dios sabiduría. Por eso dice, Él te da sin reproche. Dios no va a decir, ahora vienes a pedir otra vez. Ay, cabeza dura, apenas te acuerdas de mí. ¿Por qué tardaste en venir? ¿Crees que mereces mi ayuda? Otra vez tú. ¿Tú crees que Dios te va a responder de esa manera cuando vengas tú a pedirle sabiduría? No, eso no es nuestro Dios. De ninguna manera actuaría Él así. Mira lo que nos dice Salmo 103:8. Dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. Un Dios de misericordia, un Dios lento para la ira. Por eso Él dice, Dios te da sin reproche, Dios te da abundantemente, porque ese es el carácter de Dios, ese es Dios. Son sus atributos. Dios es todo lo contrario a lo que tú y yo creemos muchas veces. Su palabra nos confirma que es compasivo y clemente, y Él es lento para la ira, y Él es grande en misericordia. Eso nos dice la palabra de Dios. Esto debería darte a ti y a mí la seguridad y la certeza que Dios no te va a rechazar por lo que su palabra habla de Él, por lo que su palabra revela de Él. Debe darte a ti y a mí confianza de correr a los brazos de Dios, a pedirle sin cesar sabiduría, día y noche de rodillas, porque es clemente, es misericordioso, Él es amor. Pero eso sí, iglesia, hay una condición en nuestro pedir para poder recibir. Hay una condición. Mira lo que nos dice. Punto número 2, pedir con fe. Dice Santiago 1:6, dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsado por el viento y echado de una parte a otra. La disposición de Dios de darte sabiduría no depende de tus logros, no depende cuánto sirves en la iglesia, cuánto participas, cuánto ofrendas, cuánto tiempo das. De nada de eso depende lo que vas a recibir de Dios. Aunque sí hay una condición que vemos aquí, que Dios, para darte Dios abundantemente sabiduría, esa condición, gracias a Dios, no es basada en algún mérito tuyo ni mío. No hay un mérito humano para recibir la sabiduría de Dios. La fe demuestra dependencia de Dios. ¿Y quién te da la fe? Dios. No es ni tuya, no es mía, es de Dios. Entonces, si te falta fe, pídele fe. Si te falta sabiduría, pídele sabiduría. Todo es lo que Dios te está dando a ti sin reserva. Me da a mí sin reserva. Pero esa es la condición, pedir con fe. La fe es, el autor de Hebreos nos dice, en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. La fe verdadera es confiable, ¿por qué? Porque su objeto es Dios, por eso es confiable. Quien es completamente confiable, Dios es confiable, por eso la fe es confiable, porque Él te la da
y debería ser tu confianza en Él, porque Dios no es un Dios que miente. Debes confiar que si tú le pides en fe, con fe, sabiduría, te la va a dar abundantemente. Te la va a dar, te la va a regalar. No te va a costar nada. Es una certeza y convicción profunda en las promesas y realidades espirituales de Dios, aunque no se vean, aunque no sean visibles. Se considera el fundamento de la esperanza cristiana y la facultad por la cual se percibe las realidades espirituales como reales, la fe. ¿No lo ves? Pero lo ves como real, lo ves como que si ya es, lo ves como si ya existe, porque eso nos dice Dios. Con la certeza de que va a ser, con la certeza de que viene, no la ves, pero confías. Es un Dios que no miente, y si Él dice que me la va a dar, me la va a dar. That's it. No hay duda, o no debería haber duda. La fe tiene su objeto en Dios y no en el ser humano o en uno mismo. Viene un ejemplo aquí para que lo entiendamos mejor. Imagina un niño que se acerca a su padre y le pide algo con la certeza que lo va a obtener. Esa confianza total en el amor y la provisión de su padre es similar a lo que significa pedir con fe, como en Hebreos 1:11. Se nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando pedimos a Dios con esa misma confianza, estamos reconociendo el poder de Dios y estamos reconociendo el amor, su amor, el amor de Dios para responder a nuestras necesidades y a nuestros deseos. Esa es la confianza que debe ver a ti cuando vienes y le pides al Padre. Pero necesito aclarar algo, un malentendido que muchos pastores de la prosperidad y la falsa doctrina han creado con estos versos de pedir. Este verso es usado en el contexto incorrecto. Estos pastores dicen que si le has pedido a Dios y no lo obtuviste, es porque no pediste con fe. Te faltó fe porque dudas el poder de Dios, pero en este contexto. Si le pides una casa y no te la dio, es porque no le pediste con fe. Si le pediste un carro del año y no te lo dio, es que no le pediste con fe. Te dicen, vete y ayuna, y pide con fe, y ayuna, y el Dios te la va a dar. Eso no es la fe que Santiago está hablando aquí en estos versos. Pero sin embargo, los falsos profetas, los falsos maestros nos hacen creer porque nos conviene, porque nos habla las emociones. ¿A quién no le conviene decir, voy a pedir una casa al Señor y me la va a dar luego? Voy a ayunar para que me dé esa casa. De esto no se trata aquí. No tiene nada que ver en esto. Aquí en este verso el contexto no es pedir cualquier cosa. No es pedir riquezas, no es pedir fuerzas nuevas, un mejor trabajo. Nada de eso es el contexto de este verso. Absolutamente nada. Santiago habla de pedir una sola cosa, y es pedir la sabiduría. Debemos pedir la sabiduría divina en tiempos de pruebas para tomar las decisiones correctas y obtener la actitud correcta. De esto nos está hablando Santiago aquí. De nada más. Y la sabiduría se pide sin dudar. La duda es el contraste de la fe. Y quiero que aprendan eso. El que duda, dice la palabra de Dios en Santiago, el que duda semejante a la ola del mar, impulsado por un viento y echado de una parte a otra. Es la persona que duda, la persona que no pide en fe. Santiago usa una metáfora, para explicarnos el impacto negativo de dudar. Una metáfora para que tú y yo entiendamos qué es lo que es dudar. La imagen de la ola enfatiza que la duda puede llevar a la inestabilidad espiritual y a la incapacidad de recibir
lo que se pide a Dios. Cuando eres impulsado por el viento y echado de un lado al otro, hay inestabilidad. Te mueves a la derecha, izquierda, no estás estable, ¿verdad? La ola te mueve, el barco tú te mueves con la ola, ¿verdad? Sí, ven en la imagen. Impulsado por la ola, derecha a la izquierda, derecha a la izquierda. No puedes caminar fijamente, no estás estable. Cuando las olas y el viento están fuertes y tú intentas caminar, no lo puedes. Hay un desbalance en tu vida, ¿correcto? En tu cuerpo. Y eso es lo que es una persona que duda. Ellos están en la lucha, fíjate, en la lucha entre el consejo de Dios y el consejo del mundo. Esto es lo que hacen. Dios, dame sabiduría en esta circunstancia, te pido, te lo ruego en nombre de Jesús, amén. Dios te dice esto, no me gustó eso. Eso demanda esfuerzo, espérame. Oye, brother, me está pasando esto, me das un consejo, te da un consejo, como que sí, déjame ir con Dios otra vez. Dios, ¿será cierto lo que Él me dijo? Estamos con Dios, el vecino, el Dios, el amigo, Dios y Facebook, Dios y YouTube. ¿Quién me conviene en consejo? Esa es la ola inestable, esa es la metáfora que Santiago quiere que tú veas cuando nosotros hacemos eso. Estamos para un lado y para el otro. Santiago nos da a entender que nuestra lealtad está dividida entre dos amos, que no somos fieles a Dios y no confiamos en sus promesas porque buscamos otra sabiduría, buscamos otros consejos, vamos a otras personas porque la respuesta ya está aquí, pero no nos gusta, because it challenges us, nos reta la palabra de Dios y no me gusta. ¿O no es tan fácil? Yo quiero que alguien venga y me hable a mi emoción y no a mi corazón para que la situación sea más fácil o para justificar mis actos. Pero cuando Dios tiene toda la respuesta aquí. Santiago nos dice que ese tipo de persona jamás va a recibir de Dios. Es lo que dice. Una persona inestable, de doble ánimo, no recibe de Dios. Es lo que nos dice su palabra. A cada uno de nosotros. Y el punto 3, el hombre inestable no recibe del Señor. Santiago 1, 7 al 8 dice, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. En estos dos versículos vemos dos ejemplos opuestos de la fe. Describe cómo no debe ser una persona de fe. No cómo debe ser una persona de fe. Describe cómo no debe ser una persona de fe. Número 1, que dice, hombre de doble ánimo. Es una persona vacilante, caracterizada por la dualidad en sí mismo como sus pensamientos y deseos. Estos están en oposición el uno con el otro. La segunda expresa una persona con dos almas. Dice, inestable en todos sus caminos. La vigorosa expresión, un hombre de dos almas, denota la actitud interior del que no tiene un compromiso firme, inestable. No está firme con Dios, no está comprometido con Dios. Actúa como si dos almas o personalidades distintas existen en su cuerpo. Esa es la actitud de la persona de inestable. Que estuviese en conflicto perpetuo con la una y con la otra. Inestable, indeciso. Y de ella mira hacia Dios, mientras que la otra lo hace y mira al mundo. Dos personas, una mira a Dios, otra mira al mundo. Una cree en Dios y la otra cree en el mundo. Dos personas en uno. Totalmente inestable es lo que nos está hablando. Tal persona tiene una guerra civil dentro de él. El que no confiar o confiar y desconfiar en Dios están en guerra mutua, continua. Confío o no confío. Sus consejos no su consejo. Consejo de Dios, consejo del mundo. Una guerra todos los días. Una guerra, una batalla en su interior.
porque no quiere confiar en Dios. Porque no es fácil lo que Dios le está diciendo. Es más fácil lo que el mundo nos dice. Es más fácil el consejo del mundo. Y una persona que está firme en su fe, cree ciegamente en Dios, no duda en la respuesta de Dios, porque estamos firmes. Una persona con fe se queda esperando la respuesta de Dios, lo que se relaciona sinceramente con él como un niño. Cuando un niño se acerca a pedirle a su padre, de esa tal manera tú y yo nos acercamos en oración a nuestro Padre, esperando que Él supla nuestra necesidad, dándonos la sabiduría en el tiempo perfecto, que es en el tiempo de Dios. El doble ánimo está dividido. Dios no quiere que tú y yo tengamos doble ánimo. Eso es antibíblico. Dios pide que lo amemos con todo nuestro corazón. Y lo vemos en Mateo 22:37, dice, y Él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es un mandato, es lo que tú y yo como cristianos debemos hacer. El hombre de doble ánimo no ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Es una persona que vive agradando su carne, agradando a sí mismo y tiene dos amos. Dios no quiere que sirvamos a dos amos. Dios quiere que los sirvamos a Él, solamente a Él, nuestra devoción a Él, nuestra confianza a Él. No al mundo, sino a Él. Creer un día de una manera y el otro día de otra manera es contraria a la fe que Santiago nos insta a mostrar en la oración. Es totalmente diferente. Y ciertamente Dios no responde a las oraciones pronunciadas con tal incredulidad. Dios no va a responder. Los que tienen un corazón dividido entre el mundo y el reino de Dios, entre las riquezas y el Señor, no van a recibir la sabiduría deseada en el momento de apuros. En el momento que tú lo estás deseando, no la vas a recibir. Porque tienes dos dioses, tienes dos amos. Y Dios es un Dios celoso. La verdadera sabiduría brota de una relación personal con Dios. Proverbios 1:7. Pero la persona de corazón dividido quiere recibir el don sin pagar el precio del compromiso con el dador. Hay un compromiso con el dador. Y es entregarte totalmente a Él. Ella misma impide que sus oraciones sean contestadas. Doble ánimo. Nuestra falta de fe bloquea. El mundo te ofrece sabiduría de distintas formas. Ya di ciertas ejemplos, ¿verdad? De cómo nosotros podemos recibir o cómo buscamos la sabiduría de diferentes formas. Desafortunadamente, cada método ofrecido te aleja más de Dios, no te acerca, te aleja más de Dios. Demuestra una dependencia del mundo o de ti mismo, pero no demuestra dependencia a Dios. El que duda, su mente está dividida, demostrando desconfianza hacia Dios. Esto no demuestra lealtad, sino demuestra deslealtad a Dios. Decimos amar a Dios y confiar en Él, pero nuestras acciones son lo contrario a lo que nuestra voz dice, a lo que nuestros labios pronuncian, porque nuestras acciones contradicen lo que decimos. En lugar de ser un firme amante de Dios, su carácter y conducta son inestables. En un tiempo de oración, debemos de buscar activamente la sabiduría de Dios. Todos los días buscar la sabiduría de Dios. Reflexionemos sobre áreas de nuestra vida donde hay doble ánimo en nuestra vida. Piensa en dónde hay doble ánimo en tu vida, en mi vida. Reflexiona en ello. Y pídele al Espíritu Santo que te ayude a anclar tu confianza en Dios. Pídeselo, ruégale.
lee la palabra, escudriña las escrituras, permitiendo que te moldeen, que moldeen tu comprensión y que moldeen tus decisiones. Somos animados a desarrollar una vida de oración arraigada en la fe. Es lo que nos está animando Santiago. Debemos acercarnos a Dios con confianza en su capacidad para proveer a nosotros, a cada uno de nosotros. Y además entendemos que nuestras peticiones de sabiduría no tienen que ver con ganancias intelectuales, sino con cultivar un corazón alineado con la voluntad de Dios. Para eso pides la sabiduría, para que te alinees tú a su voluntad. No Él a mi voluntad, sino tú y yo pedimos sabiduría para alinearnos a la voluntad de Dios. Santiago nos asegura que Dios, a quienes le busca con fe sincera, cuando acudimos a Dios con fe, Él nos va a guiar generosamente, en misericordia, en todo momento difícil. Familia, no dudes en la sabiduría de Dios. No dudes en buscar a Dios. No dudes en lo que Dios puede hacer por ti. Vamos a pararnos para orar.